Estamos escuchando Patos de Astor, vieja banda de Paco y Catriel, que los voy a ver dentro de poco. Hola, Dante, estamos muy pegaditos. Hola, sí. Me parece que el micrófono nos vamos a tener que ir acercando. Se quedaron sin plano individual, ¿eh? Se les terminó. Ojo, no te acerques demasiado. Se terminó la mentira. Se les terminó la mentira del plano individual, ¿eh? Bien, estamos con la invitada en mesa. Le quiero dar la bienvenida a Agustina Sánchez Beck, que se suma acá a la mesa con nosotros. Magíster de Energía UBA, directora de Energía y Minería de los IPEX, directora de la Diplomatura de Energía y Soberanía de la UTN, UMED OSIPEX. ¿Cómo andás? Muy bien. Acá tenés un cupo UTN. El cupo UTN. Estudiás en la UTN. Bueno, te tenés que sumar a la diplomatura, entonces. Es obligación. Así te lo digo. Directamente. Y para todos los oyentes también. ¿Se pueden sumar en dónde? Pueden inscribirse en energiaysoberanía@gmail.com o buscar en osipex.com, en nuestras redes en Instagram o en la página web. Ahí está toda la información. Bien. Perfecto. Hacen un laburo hermoso en Osipex. Te quería pedir si podías comentar un poco a qué se dedican, cómo se organizan. El OSIPEX es el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Es una asociación civil, está conformada por un grupo de jóvenes, no tan jóvenes como ustedes igual, o sea, ya que me tengo que sacar un poco la de por acá, me siento medio gaga, tipo, tirando esa, pero jóvenes, se puede decir profesionales de distintas ramas que nos dedicamos un poco al estudio y seguimiento de la política exterior argentina y de los sectores estratégicos también, tratando un poco de discutir el modelo de país que tenemos los argentinos y que tenemos que llevar adelante. Nos organizamos en grupos de trabajo. Tenemos un grupo de trabajo de Malvinas, Antártida, Cuenca del Plata y Atlántico Sur, otro de sectores estratégicos, donde está la política nuclear, la política científico-tecnológica, la política espacial, la política agroindustrial, otro de América Latina, otro de vinculamiento con nuestros principales socios estratégicos, si se quiere, con Brasil, con China, con Eurasia, también con Estados Unidos. Y por supuesto un grupo de energía y minería, que es el que también me toca a mí llevar adelante y conducir dentro de nuestro observatorio. Buenísimo. Un lugar completo, lleno de línea y contenido. Les recomendamos ir a visitarlo a su página, que van a poder encontrar de todo. Bien, arrancamos, si te parece, que tenemos unos sólidos 25 minutos para meterle a la inmensa cantidad de preguntas que tenemos para vos, porque somos gente que habla sin saber. O sea, acá venimos a sacarnos las dudas. La gracia del programa es un poco ese. Yo los escuché igual con una muy buena línea. Los estuve escuchando. Puede ser. Los estuve escuchando. Si te parece, arrancamos con la situación actual de YPF, más allá del juicio. Nos comentabas atrás de cámara de un tal Javier Iguacel, comentar la situación de los pozos de Neuquén, que poco se ha hablado. Está muy en boga de todos el tema del juicio, pero también hay que ver cómo se distribuyen esos pozos. Así es. Antes de meterme un poquito con eso, me gustaría hacer quizás como un breve panorama de lo que está pasando en estos últimos días, estas últimas semanas, en lo que va del gobierno de Javier Milei. Ahí yo les traje unas plaquitas, la 3 y la 4 del PowerPoint que les compartí, que básicamente muestra un poco qué está sucediendo en el sector energético, minero y de los recursos naturales de la Argentina. Estamos hablando, como decías vos, del fallo de Loreta Presca, que se quiere quedar con el 51% de las acciones de nuestra empresa de bandera y hacernos pagar $16.000 millones por haber recuperado nuestra empresa en el 2012. Ahí está en pantalla. Ahí va. Se volvieron a privatizar las centrales hidroeléctricas del Comahue, que son las centrales que generan electricidad a partir de la hidroelectricidad, a partir de los ríos, que son una de las principales fuentes de generación de energía de nuestro país, privatizadas en los 90, se acaban de volver a reconcesionar y privatizar. Habrán escuchado que se estaba queriendo privatizar en ARSA, que es Energía Argentina, la empresa que creó Néstor Kirchner en el 2004, también Nuclearéctrica Argentina, la empresa que administra las centrales nucleares de nuestro país. Bueno, ni hablar de los tarifazos que habrán vivido ustedes, sus familias, sus amigos, que van desde el 500% al 1500% en lo que va del gobierno de Javier Milei, o sea, una brutalidad, tanto para los hogares, los comercios, como las industrias. Cosas hasta incluso muy crueles, como por ejemplo la desregulación del precio de la garrafa para quienes todavía no tienen acceso a gas natural por red. El precio de la garrafa ya no tiene un precio de base, que si bien antes no se cumplía, ahora directamente no existe, entonces vos vas a cualquier comercio y te la venden a cualquier precio, y eso imagínense el impacto que tiene en los bolsillos de los argentinos. Cosas también como que se modificó el gas que consumimos, por ejemplo, cuando prendemos la hornalla. Tiene un poder, esto es medio técnico, pero tiene un poder calorífico que es mucho más grande del que está capacitado en nuestros electrodomésticos, básicamente para beneficiar a las productoras de gas y petróleo del país, y eso, por ejemplo, nos pone en riesgo de intoxicarnos por inhalación de monóxido de carbono. Digo, cosas que van desde
la entrega, ¿no?, de nuestros recursos estratégicos y nuestros activos estratégicos, hasta cosas realmente muy, muy crueles, como modificar el formulario de quienes son electrodependientes, por ejemplo, no funciona. Gente que necesita literalmente de la luz para vivir, de repente no pueden acceder a ese formulario. O sea, estamos hablando de un gobierno que es absolutamente cruel e inhumano. Ahí también, digo, hay otras, en la segunda también se ve, digo, tenemos un sistema energético que está al borde literalmente del colapso. Lo recordarán, en el verano subió un poquito la temperatura a 30 grados y ya nos quedábamos sin luz. Y hizo un poquito de frío este invierno, que tampoco fue tan crudo, pero la semana de la ola de frío, la Argentina de vaca muerta, de la segunda reserva de gas no convencional y de petróleo no convencional, se queda sin gas. Y me dice, che, pero ¿cómo está pasando? En el videíto que ustedes mostraban, récord de producción y exportación, Argentina sin gas. Todavía ciudades como Mar del Plata están desconectadas porque tarda un montón la reconexión. Bueno, el desguace YPF, que ahora nos vamos a meter un poquito más con eso. Incremento del precio de la nafta de más del 300%. Digo, están pasando un montón de cosas, y esto un poco en línea con lo que los escuchaba antes. Son de mayor o menor gravedad, digo, tienen un tenor, pero todas tienen un hilo conductor, o dos hilos conductores. Por un lado, están profundamente vinculadas al endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y los condicionamientos estructurales a nuestra soberanía económica, energética y política. Es decir, estamos sometidos a los condicionamientos del fondo, y en parte ahí es donde se entiende todas estas privatizaciones, estas entregas. Bien, y tengo una consulta ahí. ¿Qué busca el Fondo Monetario Internacional con respecto a nuestros recursos energéticos? Y vos piensa en esto. Argentina le debe al fondo 65.000 millones de dólares. En parte, primero, por el acuerdo que se firmó en el 2018 con Macri, que se reestructuró con Alberto Fernández y que después ahora le terminan de prestar la plata que no se presta en el macrismo. Ese fondo no solo sirvió para financiar la fuga de capitales, que recordarán que entra esa plata y sale, o sea, no se destina absolutamente nada, sino para la especulación financiera. Entonces nosotros le debemos mucha plata al fondo, ahora también al Tesoro, le vamos a deber directamente al Tesoro de Estados Unidos, porque habrán visto lo de Scott Bessent y demás, que nos quieren prestar ese dinero. Bueno, el objetivo que tiene, ustedes piensen esto, la inflación está directamente vinculada a ese endeudamiento que nosotros tenemos. La transferencia de ingresos que hacemos los trabajadores con los que pagamos del precio de las tarifas, del precio de los servicios, del precio de la comida y demás, es producto de la deuda. Cuando la deuda no se puede pagar con el bolsillo de los argentinos, ahí es donde aparecen los activos estratégicos nacionales. Como pasó en los 90, cuando el endeudamiento de la Argentina, piensen que era Menem asume con 60.000 millones de dólares de deuda. Veníamos de un endeudamiento atroz con la dictadura, que eso generó todo el proceso hiperinflacionario después en la democracia, que ningún plan de estabilización que puso el fondo pudo contener, llevó a esa hiperinflación, que de hecho generó que Menem asuma antes de tiempo. Su plan de estabilización fue la convertibilidad, y a cambio de esa convertibilidad, el remate de los activos para sostener esa paridad del dólar. Bueno, ahora un poco lo mismo, ¿no? Si pensamos en este dólar ficticio, artificialmente bajo, que está sosteniendo el gobierno para financiar también el carry trade o la bicicleta financiera, detrás de eso está el remate de los activos, ¿no? Digo, sí, también, perdón, sí. Aparece muchas veces con un baño de, bueno, llegan las inversiones. Bueno, vienen acá empresas extranjeras a invertir en nuestro suelo, a trabajarlo y a dejar la plata acá. También se ve incluso más burdamente cuando se dice, bueno, viene Estados Unidos a poner una base acá. Y es parte de tu territorio que le estás cediendo en pos de seguir manteniendo un vínculo con el Fondo Monetario y cumplir sus directrices. No responde a un plan estratégico nacional. Entonces ahí leí hablando también de la comparación que hace con Europa, ¿no? Tenemos que ser Europa. Si no somos Alemania, no podemos ser otra cosa. En la zona, en régimen de zona fría, hablabas vos, en la zona de la Patagonia, cuando hace temperatura bastante baja, tienen un subsidio para el consumo de gas, y que este gobierno se lo sacó, evidentemente. Sí, es parte, podríamos sumarlo a ese primer punteíto de las políticas crueles. Dale, dentro del... Está ahí en el... No está, pero digo, ya que lo decís, después lo voy a sumar, dale, porque me parece clave. Pero déjame decirte algo respecto a lo de la inversión, que me parece un tema sustancial ese, porque vieron que está muy instalada la idea dentro del peronismo de que nosotros, los cucas en el gobierno, ahuyentamos la inversión privada, la inversión extranjera, que las empresas se van y demás. Y la verdad que eso es absolutamente falso, y es una de las grandes onceras
Porque de hecho este gobierno, con el régimen de inversiones, con el RIGI, que literalmente permite, es un saqueo planificado, como decías vos también, que básicamente los dólares que ingresen por inversión y que después se exportan no entran al mercado único de cambios, o sea, vos podés exportar pero acá no entra un dólar, todo conflicto se soluciona en tribunales extranjeros, no pagan ningún impuesto, exentos de todo tipo de impuestos, impuesto a las ganancias, ingresos brutos, IVA además. El régimen, el RIGI que se votó el año pasado y que incluso lo votó parte de nuestra fuerza política, lo cual también requiere una discusión muy a fondo. Nosotros cuando se empezó a discutir el RIGI, que además, no sé si recuerdan, pero inicialmente en la ley de bases apareció oculto, apareció oculto, estaba como en un anexo, después se puso en el cuerpo, o sea, primero todo lo que está escondido siempre hay que ponerle más el foco. Pero si vamos a la diapositiva 34, ahí está la 34, la 35 y la 36, que básicamente muestra la falacia respecto a la inversión extranjera directa. Ustedes saben que la inversión extranjera directa puede ser de 3 tipos. Ahí lo vemos en pantalla. Una, que vengan empresas a la Argentina y que, no sé, venga una empresa de alimento balanceado y que diga, voy a poner una fábrica de Puma, ponele. Voy a poner una fábrica en X localidad del conurbano bonaerense y voy a fabricar zapatillas acá. Eso ponga los fierros acá. Exacto, eso es inversión extranjera directa de capital. Después también la deuda interempresas es contabilizada como deuda. Y después, después está las transferencias que se hacen entre ellas y la reinversión de utilidades. O sea, si la empresa tiene X ganancia, bueno, vos le decís, toda esta ganancia no te la lleves afuera, sino parte ponela acá. Entonces hay un tenor también, porque por ejemplo, vos podés tener un dato que te muestra el Banco Central que dice cuánta inversión extranjera tenés y capaz es todo deuda interempresa y eso no te dice nada respecto al desarrollo de la Argentina y a qué hay acá. Y este gráfico básicamente lo que muestra es la inversión extranjera directa desde el primer gobierno de Menem hasta el de Alberto Fernández. Perdón, que está más alta, ¿es en qué año, me podés decir? Ese es justamente el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, para déficit. Claro, ¿no? Y ahí fíjense esto, que está dividido, ¿no? Que yo lo hicimos a propósito esto. Está la deuda con casas matrices, el celestito, 2.100 millones de dólares. La reinversión de utilidades, 7.400 millones de dólares. Los aportes de capital, o sea, los que vienen, 6.000 millones de dólares. Y las transferencias, fueron incluso negativas. Entonces estamos hablando de que la mayor cantidad de inversión extranjera directa en los últimos 30 años se dio durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y es una inversión extranjera directa de calidad, porque estamos hablando de aportes de capital y de reinversión de utilidades. Entonces, qué falso es que hay que ceder soberanía para atraer inversión extranjeras. Y de hecho los datos, que habría que sumarlos a este gráfico de este gobierno, no hay. O sea, una de las cosas que nosotros advertíamos respecto al RIGI es, no van a venir inversiones extranjeras con este régimen de inversión. Lo único que va a pasar es que las empresas existentes van a meter sus planes de inversión. Pensemos en una empresa de litio. Tenía planificada su inversión de, 200 millones de dólares para este año para ampliar un salar. Esa inversión que ya tenía planificada y que la iba a hacer con el régimen existente, en lugar de hacerla así, la mete con el RIGI porque se creó la figura del BPU, que es el vehículo único de inversión, y ahí empieza a tener todos los beneficios del RIGI. Entonces, si seguimos en la siguiente, que es los flujos de inversión extranjera en minería y petróleo, se ve exactamente lo mismo. Y acá a propósito sacamos la privatización de YPF del menemismo, porque la venta de YPF, el Banco Central te la contabiliza como inversión extranjera y no. Claro. La verdad que no. Y lo mismo... pan para hoy, hambre para mañana. Exactamente. Y lo mismo, si ya nos metemos un poquito con lo de YPF, en la 37, se ve básicamente la inversión que se hizo para que Vaca Muerta sea lo que hoy es. O sea, ustedes verán hoy al gobierno llenarse la boca hablando de Vaca Muerta y el récord de producción y exportación y demás. Vaca Muerta no sería lo que es sin esto. Uno, sin la recuperación en el 2012, porque la YPF de Repsol nos llevó a un desabastecimiento, a una caída de la producción, a un declino total de los pozos, por eso a ese déficit que vos decías, ¿no? Por tener que importar cuando Repsol sabía de la existencia de Vaca Muerta y no hacía nada, no invertía.
la guita que cobraba por venderlos la nafta se la llevaba afuera. Qué degenerados fiscales. Claro, exactamente. Y ahí te das cuenta, ves eso, que es, bueno, la inversión, en la columna azul, que es la más grande, es la inversión de YPF en Vaca Muerta, en millones de dólares. Bueno, lo que se ve es que la mayor cantidad de inversión en esa cuenca se da en los gobiernos, en el gobierno de Cristina. También se ve cómo cae durante el macrismo y también se ve cómo vuelve a crecer durante la gestión de Pablo González, antes de que estuviera en manos de Marín, que si quieren nos metemos un poquito en eso, pero para cerrar quizás esta idea, porque la otra cuestión del RIGI era, bueno, no solo vas a traer inversiones extranjeras directas, sino también vas a generar más empleo y vas a generar más exportaciones. Bueno, los datos te muestran exactamente lo contrario. Si vamos al siguiente, al 38, lo que se ve es que la mayor cantidad de empleo minero y petrolero se dio durante también el segundo gobierno de Cristina, que paradójicamente es el que más se le pega, ¿no? Digo, ustedes lo deben saber esto, digo, es como... Y si vamos... Sí, el gobierno que hizo las cosas mal. Exacto, como ya estaba todo mal. Sí, la explicación de por qué perdimos. Exactamente. Y un declive. Si vamos al siguiente, de exportaciones mineras, se ve exactamente lo mismo. 2012, el pico de exportaciones mineras, sin ningún RIGI, sin nada. Obviamente igual hay unos marcos regulatorios que otro día lo podemos hablar que son terribles también. Y en el valor agregado bruto minero, que es básicamente la industrialización de la minería, se ve exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que al final las empresas extranjeras vienen e invierten cuando hay orden y cuando hay conducción de la política económica y no al revés, ¿no? Entonces eso también es algo que, de hecho no está acá en este PowerPoint que traje, pero tenemos otro de los gráficos que muestra la inversión extranjera de empresas de Estados Unidos y es exactamente lo mismo. Entonces ni siquiera es más alto que el del gobierno de Milei. Entonces, y también cuando se habla con el tenor de, che, hay que ser transparentes, hay que mostrar previsibilidad para que las empresas quieran venir, y está bien, seguro que una empresa necesita eso, pero lo que necesita es política activa. Llegar y tener la infraestructura, no llegar y tener que gastar aún más para poder producir. Por eso ahora literalmente no hay ninguna inversión nueva. O sea, literalmente no existe. Y en esa línea, sí. O sea, entendiendo que los datos corresponden a hubo inversión cuando hubo infraestructura y cuando hubo una predisposición del gobierno nacional o del Estado, del plan, del proyecto, para que se invierta. ¿Cuál es el plan energético de este gobierno? O sea, en ese sentido. Bueno, justo está buenísima la pregunta porque me hace acordar el otro hilo conductor, porque hablé del endeudamiento con el fondo respecto a toda esa línea de saqueo y desguace que veíamos, ¿no? en ese listadito. Bueno, lo otro que hay que decir es que ese saqueo y desguace también, digamos, esa es la política energética del gobierno. Rematar los recursos al mejor postor a cambio de sostener un tipo de cambio ficticio que permita la especulación financiera, llenarle los bolsillos de plata a un conjunto de empresarios accionistas del gobierno y amigos del presidente, y ahora lo vamos a ver en un caso concreto. Pero además, todo esto requiere de tener a Cristina presa y proscripta, a la principal líder de la oposición, proscripta para garantizar este saqueo y este desguace. Porque la condición para esto es eso. Entonces, todo esto no se entiende sin la proscripción política de Cristina. Y de hecho, llama poderosamente la atención que lo que les quería venir a contar especialmente hoy es un caso justamente de entrega y de desguace de nuestros activos, de los activos de todos los argentinos, justamente de la empresa de bandera, que favoreció y favorece actualmente a quien le puso la firma cuando se reabrió la causa Vialidad. Ustedes se acuerdan que era una causa que estaba cerrada, eso sé que ustedes lo han hablado, y que en el 2015 se abre de nuevo con la firma de Javier Iguacel, que estaba al frente de Vialidad en ese momento. Bueno, Javier Iguacel acaba de recibir por parte de YPF el regalo de 4 pozos de petróleo en Neuquén, a cambio de absolutamente nada. Y se los voy a contar en detalle porque primero les voy a contar qué está haciendo la YPF de Marín. Marín es el actual presidente de YPF, viene de la petrolera de Pablo Roca, de Tecpetrol, y desde que asumió se la pasa dando vueltas por todas las conferencias de energía de la Argentina y del mundo. Predicando, claro. Hablando del Plan Andes. No sé si lo escucharon hablar. No. Ok. Bueno, el Plan Andes, y si no, le puso el Plan 4x4. Unas cosas vieron así como que vos decís, ¿por qué será? Bueno, ¿qué es el Plan Andes o el Plan 4x4? El plan consiste en que YPF
abandone todos los pozos convencionales y todos los negocios que no sean vaca muerta. Para que se entienda, Argentina tiene dos tipos de cuencas hidrocarburíferas. Una convencional, que es donde se encontró petróleo por primera vez, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, que es la diferencia entre lo convencional y lo no convencional, que por ejemplo Vaca Muerta es no convencional, es la porosidad y de los pozos, o sea, las cuencas son piedras, básicamente. Sí. Te hago una consulta. Dime. El encargado, hay un organismo encargado de descubrir estas tierras raras, si se quiere. ¿Es el Servicio Geológico Nacional? En este caso es YPF, o sea, son las empresas porque básicamente lo que dice la ley 17319, que es la ley que regula la exploración, la explotación de hidrocarburos, modificada por la ley de bases, que después si nos queda un tiempito podemos hablar de eso, porque es realmente muy grave lo que pasó. Básicamente dice, además por la Constitución de 1994, son las provincias también las que son las dueñas de los yacimientos. Entonces explorarlo requiere de puede venir cualquier privado a explorar y después para explotarlo ustedes tenés que tener una concesión. La concesión la firma la provincia con la empresa. Entonces YPF, por eso les decía, bueno, cuando Repsol, la YPF privatizada en manos de Repsol, sabía de la existencia de Vaca Muerta y no hacía nada, significa que no invertía en exploración para desarrollar esa cuenca. Pero, perdón, ahí nosotros odiamos la Constitución del 94. Sí, sí. ¿Ustedes en qué año Ahí- nacieron? Son post-94 ustedes. eso, Yo también igual, pero... 2006. Lejos. Ah, no, Dios, terrible. Ahí hay una doble balcanización, porque además de cederle los recursos a las provincias le ceden los recursos a las empresas Exacto. privadas. Exacto. Entonces ahí se te escapa aún más esos recursos naturales que pasan a funcionar como una lógica de propiedad privada cuando es suelo argentino y Total. lógica del Estado. Bueno, ahí igual es re importante porque justo la ley de hidrocarburos es distinta en ese sentido porque permite la explotación del Estado, o sea, permite que el Estado esté. De hecho, YPF es el 51% del Estado. Entonces, de ahí la importancia de YPF en definitiva, porque es el Estado explorando, administrando y aprovechando los recursos de nuestro suelo. No así te pasa, por ejemplo, con la minería. En la minería vos tenés el Código Minero, la Ley 1919 y la Ley de Inversión Minera, la 24196. No te preocupes por los tecnicismos que nosotros... No, igual yo soy te así. diremos- Sí, sí, no. ¿Nos puede decir un número de No teléfono? puedo. Claro, puede tirar cualquier número y Claro, nosotros ahora decimos, después bueno, no, bien. No puedo con mis genios. Te juro que... Cualquier cosa. No, la 24196, ahí me acordé, que básicamente ese Código Minero es una copia, es de 1886. 86. 1886. Sigue vigente y es una copia de las nuevas ordenanzas de España, o sea, de cuando éramos virreinato, digamos, cuando éramos el virreinato del Río de la Plata y éramos colonia de España. Y recordarán que o sea, nos llamamos Argentina por ser los Argentum, plata, digamos, Claro. o sea, literalmente por la Sí, sí. minería. Ese código minero que sigue vigente determina que los minerales, por ejemplo el litio, el oro, el cobre, la plata, son bienes que no pueden ser explotados por el Estado si no es a través de una concesión legal. Es decir, el Estado no tiene la capacidad ni la potestad de explotarlos, tiene que venir un privado a explorar y después se le concede. Y por ejemplo, distinto al petróleo, la concesión al petróleo es por una determinada cantidad de tiempo. O sea, yo te doy la tierra, vos explotale y después vuelve a mí. Son tiempos igual obsesivos y obscenos también, pero en el caso de la minería es aún peor, básicamente porque es de por vida. Quien encuentra algún mineral tiene una concesión en carácter de dueño, literalmente, después busquen los artículos del código, son los primeros aparte, Es terrible. en carácter de dueño, Dueño. y la mina es considerada un bien inmueble. Eso significa que puede venderla, heredarla o alquilarla como si fuera un auto o un departamento. No, increíble. Claro. Te hago una consulta ahí. Acá Yo- él quiere preguntar también, Ah, dale, dale. No, iba a decir que, iba a preguntar, no tenía muy bien entendido si esto también es lo que está pasando ahora con el litio. Puede ser que, bueno, por culpa del código y estas leyes queda bastante desactualizado y se está mal vendiendo la gran mayoría. Miren, no sé creo si, que en este PowerPoint tengo si lo algo de entendí bien. litio. Sí, así es. De hecho, con el litio tenemos un problema gigante porque básicamente, o sea, en primer lugar, tenemos dos empresas, o sea, desde 1997 tenemos una empresa que es dueña literalmente del Salar del Hombre Muerto. Perdón, ¿me puedes explicar eso? Sí. El salar del hombre muerto. Salar del Hombre Muerto es el salar más importante de la Argentina y no es nuestro.
es de una empresa que se llama Livent, ahora Río Tinto, y bueno, va cambiando de nombre. Pero básicamente lo importante es saber que el principal accionista es BlackRock. Bien. Mira qué loco. Qué raro, ¿no? Los hemos nombrado a los ver si en muchachos de este BlackRock. PowerPoint tengo algo. Yo Sí. rápido es tecnicismo más que nada, pero Sí. en caso de que se quisiese cambiar el código minero que viene de la prehistoria, vos ya tenés un montón de esto de que venís diciendo que son dueños de tal cosa. ¿Cómo haces para legislar retroactivamente? ¿Tenés que expropiar todo? Bueno, ahí está un poco la discusión, ¿no? Nosotros, yo trabajo justamente en el Senado y trabajo con Oscar Parrilli y bueno, desde hace mucho tiempo que venimos laburando justamente para modificar esto. Algunas cositas hemos logrado porque, por ejemplo, no solo tienen esta... miren, en la 20 y en la 21 de la diapositiva, ahí se puede ver un cuadro comparativo que armé en su momento que básicamente lo que muestra es que Argentina ya tenía un RIGI, que es la Ley de Inversiones Mineras, que básicamente es exactamente igual al RIGI desde 1993. A pesar de la existencia de la Ley de Inversiones Mineras, Argentina no es un país minero. De hecho, tenemos, por ejemplo, la misma... compartimos la cordillera con Chile y nosotros exportamos 3.000 millones de dólares anuales y ellos están en los 60.000 millones de dólares anuales. ¿Y esa diferencia con Chile es producto de la gestión. De esta gestión. De esta gestión. O sea, en Chile el carácter concesionable, heredable y alquilable de las minas no existe. De hecho, no existe en ningún país de la región, más excepto en Argentina. Este hecho de que cualquier empresa que venga es dueña, o sea, Livent o Río Tinto ahora es dueña de nuestro territorio desde 1997, explota el litio desde ese momento. La historia es fantástica porque Livent viene de Lithium Corporation, es la empresa que crea Estados Unidos en el medio de la Guerra Fría, porque el litio en ese momento ahora se usa para las baterías, para acumular electricidad renovable y demás, y tiene como ese rol en la transición energética, pero durante la Guerra Fría también como... tuvo un carácter estratégico básicamente porque se utilizaba para la bomba de hidrógeno. Ajá. Entonces ahí es cuando Estados Unidos crea esta empresa e identifican rápidamente los salares suramericanos, o sea, los nuestros. Aparte el litio está en un montón de fuentes, o sea, el litio es un elemento químico, entonces no solo está en salares, se puede encontrar en piedras, en el mar, es como impresionante si usas el CGMAR para, por ejemplo, pensando en la exploración. Hoy nosotros sabemos lo que tenemos por las empresas porque el CGMAR está absolutamente financiado. No tiene el CGMAR, que es lo que me dijiste vos, que es el Servicio Geológico Minero de la Argentina. Bien. Está desde los 90 privatizado, desfinanciado, no tiene máquinas, no tiene herramientas para explorar nuestro territorio. Entonces nosotros sabemos lo que tenemos porque cada 6 meses viene el Servicio Geológico de Estados Unidos. Lo iba a decir en inglés, pero el Servicio Ya viste. Está bien. Un segundo de pausa y dije. Acá los anglicismos. No, igual Hoy me- estuvimos full con Ya inglés. viste la así primera hubiese- parte que hubiese estado- estamos hubiese ido. citando en inglés. Sí, Bueno, el sí. Servicio Geológico de Estados Unidos viene cada 6 meses a nuestro territorio a ver qué tenemos y no, y qué no. De hecho, cuando yo estudio estas cosas y las laburo, voy a buscar, o sea, entro Es terrible, o es- sea, veo porque qué es me la puedo única llevar. manera que tengo de saber sobre nuestros datos y nuestro... Claro, es lo que ellos me dicen. Exactamente. Tremendo. Y bueno, y ahí, además de esta cuestión, por ejemplo, del carácter heredable, concesionable del litio, también pasan otros temas. Por ejemplo, las empresas pagan solo un canon de exploración cada 100 hectáreas, que es de 9.000 pesos. O sea, cualquiera de nosotros podría pagarlo. ¿Cómo? Y de explotación anual de 1.600 pesos. Perdón, literalmente. Pero es Pues- como la multa de no votar. Es un chiste, Es claro. un chiste, ¿puedes repetirlo? Pagan un canon de exploración de 9.680 pesos, creo que es el monto exacto, y de 1.600 pesos por explotación cada 500 hectáreas. Ponemos 5 lucas entre los dos y estamos, ¿eh? Estamos para ser mineros. Estamos para ser mineros. Mina a cielo abierto, te digo que. Escucha, Hacemos los programas para Abel miren, desde ahí. En la anterior está, en la 20 lo puse. Tremendo. Te hago una Me quedó consulta ahí colgado de una vez. Te hago una consulta ahí, Sí. siguiendo con la minería. Lo que tengo entendido es que vienen empresas extranjeras acá, liman toda la cordillera de los Andes y el proceso que se hace para refinar el oro, por ejemplo, no lo hacemos acá porque no tenemos las capacidades. Entonces las empresas lo que hacen es llevarse el doré, se llama Exacto. así, que es un pedazo de barro en el que se encontraron minerales raros, puede ser oro, puede ser plata. Se lo llevan para allá, Y lo procesan. lo procesan allá y allá mismo te dicen cuánto oro sacaron y Así cuánta es. plata tienen. Así es. Es decir, el Estado regala directamente recursos que tiene y espera que del otro lado, de los amigos del norte, te digan cuánto tiene. Es como que
había un dicho que el lobo te diga cuántas ovejas se comió. No tiene sentido. Sí, y ellos dictaminan cuánta plata te tienen que dar. Exacto. Y ahí te hago la pregunta, perdón. Obvio. ¿Debería crearse un organismo que regulara todo esto y que hiciera un seguimiento de todos nuestros recursos? Sí, yo creo que hay que primero cambiar estas leyes, o sea, el Código Minero de la Colonia, en primer lugar debería irse. La ley de Muy inversiones moderno no es, me parece. Claro, no es muy... exactamente. Primero revisar eso, ¿no? El carácter heredable, concesionable, de por vida, en carácter de dueño y demás, la verdad que debería desaparecer. Por otro lado, la ley de inversiones mineras, porque por ejemplo con esto que vos decís, la ley de inversiones mineras determina que pagan por regalías el 3% sobre el valor de boca de mina. Entonces ahí tenés eso. Claro, el valor de boca de mina no es el valor de venta, por un lado, o sea, no es el valor exportable, sino sería que es valor fiscal, digamos. ese, claro, vos estás ahí en la mina o en el salar y es el primer barro que sacás. Claro, sin procesar, sin Claro. limpiar, Exacto, sin nada. que encima igual ni se procesa acá, como decías vos, pero ahí ese primer, digamos, contenido o ese primer mineral, por ahí se pone el precio de boca de mina. Y además sobre eso, que es un 3%, que es cualquier cosa, después se le deduce costos de molienda, trituración, transporte, administración, que ellos mismos nos dicen cómo deducen eso. Y por ejemplo en el litio, cuando hicimos todos estos cálculos, terminábamos encontrando que terminaban pagando un 1,5% del valor de venta. Y por ejemplo, una de las cosas que logramos, después de mucho laburo, es que desde el 98, por ejemplo, existía una resolución que les devolvía a las empresas mineras de litio, le subsidiaba la venta. Le devolvían entre el 2,5 y el 5%. O sea, vos vendés y yo te pago. ¿Entiendes? Okay. Entonces, eso en nuestro último gobierno nos estaba significando $40 millones anuales. Yo sé que no es nada. Pero a una empresa que factura 1.100 millones de dólares, ¿qué ando dándole 40 millones de dólares? Lo pongo en la zona fría de última. Claro. Vigente porque sí. Y otro de los grandes problemas respecto al litio es que además se ve en la 22, y este para mí es el principal problema, y la verdad que lo hemos discutido mucho y creo que es acá donde hay que poner un poco el foco de la cuestión, es que las empresas que operan en Argentina venden el litio por debajo del precio internacional. El litio es un commodity, o no es un commodity, no es considerado commodity, simplemente por el hecho de que no cotiza en la Bolsa de Metales de Londres. Claro. Entonces no tiene un precio de mercado futuro, como si lo tiene el oro, como si lo tiene la plata. Entonces, básicamente, como no cotiza en la Bolsa de Metales de Londres, las empresas lo que hacen es venderlo al precio que se les canta. Literalmente acá se ve ven que hay como una diferencia enorme entre la barra rosa y la barra azul. Sí, ¿la rosa qué es? Bueno, la rosa es el precio de la tonelada de carbonato de litio durante el 2022, que fue el conflicto Rusia-Ucrania, que se disparó el precio porque justamente además Ucrania es uno de los países que tienen reservas de litio, entonces se disparó el precio. Bueno, y en ese momento llegó a casi $90.000 el precio de la tonelada, el promedio es $70.000. Lo que se ve en la barra azul es el precio al que lo vendían las empresas de la Argentina, que llegó a ser de $7.000 la tonelada. O sea, de $70.000 a $7.000, solo en el 2022 nos perdimos muchísimos millones de dólares. Es una diferencia abismal. Exactamente. ¿Por qué esa diferencia? O sea, en qué sentido vender más barato es mejor? Porque se venden a sí mismas. Estamos hablando de que Livent es una empresa que acá está como minera del altiplano en Catamarca, y lo que hace es venderse a sí misma, a su casa matriz en Estados Unidos. ¿Se acuerdan que yo les conté que es una corporación de Estados Unidos, Claro. del Estado? Después se va fusionando y aparecen los fondos buitres y demás, como adquiriendo el capital. Pero básicamente lo que hace es vender el litio por contrato de transferencia, como si se proveyera a sí misma un servicio desde Argentina. Sí. Bueno, ¿cuál es el servicio? Llevarse gratuitamente el recurso que utiliza después para no solo fabricar, porque si ustedes entran, ahora esa página no existe más, pero si entran a la página de Río Tinto y demás, van a ver que el litio no solo se usa para la fabricación de baterías. El litio se usa para aleaciones espaciales, para pinturas, para productos farmacéuticos. Todos los productos de fármacos psiquiátricos tienen litio. O sea, las industrias que se utilizan a partir de ese recurso son realmente tremendas. No lo tengo acá, pero yo había hecho en un momento un grafiquito un poco también de toda la cadena de producción del litio. Perdón, te mato con el termo que estás tapando. Ah. No, ningún problema.
claramente no sé cómo se El hace. Stanley energético. Sí. Sabemos que te tendrías que ir yendo, así que vamos a. Cuando ir quieran cerrando. vuelvo y seguimos. Sí, no, por supuesto. Lamentablemente te vamos a tener que volver a invitar y Encantada. esperamos que vuelvas. Pero con esto que decías, hoy tenemos Secretaría de Energía, no tenemos ministerio, como sí lo tuvimos con Macri. Dos, en realidad, preguntas. ¿Habría que volver a tener un ministerio de energía? Y la otra es, con todas estas empresas que están acá operando en nuestro suelo, sin dejar un solo peso y girándolos a su casa matrices en Londres, en Estados Unidos o en Reino Unido, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que expropiarlas? ¿Expropiar el territorio que tienen? No, yo creo que ahí hay que seguir un poco la línea de lo que viene marcando Cristina. Me parece que acá lo que hay que discutir son marcos regulatorios, rentabilidades, modelos de contractualización y modalidades de inversión. O sea, esto de ceder soberanía para atraer inversiones es falso. Contratos de energía que están en moneda, en dólares, que no es una moneda nuestra, que explotan, o sea, que producen energía a partir de recursos que están en suelo argentino, en una moneda que no nos pertenece, hay que revisarlo. Rentabilidades en dólares por la compra, por ejemplo, de electricidad o de gas por encima del 90% en dólares, hay que revisarlo. Marcos regulatorios que vienen de la colonia o que, como en el caso del sector eléctrico y gasífero, copiamos de Gran Bretaña, literalmente de una isla, hay que revisarlo. Entonces me parece que esos 4 puntos son centrales, por un lado, y por el otro lado creo que hay que seguir esos lineamientos que ya viene marcando hace mucho tiempo, que acá no se trata ni de Estado ni privado, sino en este nuevo mundo, ¿no? Nosotros estamos viviendo un proceso de cambio de orden mundial muy importante, donde reemergen potencias como China, como Rusia, aparecen, no estamos hablando de un mundo en el que solo un país define las reglas del juego, ese mundo se terminó. Estados Unidos no solo define las reglas de juego, sí nosotros somos parte de su continente y por lo tanto parte de su zona geopolítica de influencia. Todo lo que está pasando ahora está directamente vinculado con que si uno agarra y mira la región, lo que ves es que ellos necesitan a nosotros como, o sea, somos el plafón para su juego geopolítico, que es una disputa mucho más grande contra China y Rusia. Pero sí lo que uno ve, por ejemplo, es un capitalismo, pensemos en el capitalismo de Estado que lleva adelante China. Digo, acá lo que hay que discutir es el control político o la conducción política de la economía, por un lado. Eso me parece que es central, que es lo que veíamos, por ejemplo, con los datos de inversión extranjera directa. Y esto, no se trata ni de Estado ni mercado, sino de realmente alcanzar un equilibrio. Me parece que esto también es clave, que ella lo dijo varias veces, que es a los privados nosotros no les podemos pedir ni solidaridad, ni conciencia, ni nada, porque el privado va a querer ganar guita, que es su laburo, ¿no? El punto está en cuando el Estado es garante y cómplice de la entrega y del saqueo, porque todos estos contratos de los que hablábamos y demás, o todas estas cuestiones, literalmente pasan por resoluciones. Son todas resoluciones firmadas por funcionarios de la Argentina, resoluciones administrativas de la Secretaría de Minería, de la Secretaría de Energía, del Ministerio de Economía. Entonces tenemos un Estado que es cómplice de la entrega del saqueo. Es donde también hay que discutir esto que plantea ella, que es ¿qué Estado queremos? Un Estado que sea cómplice de esto que está sucediendo. Que administre la dependencia. Exactamente, totalmente. O que medie entre el capital y el trabajo. O que puje por el interés de los trabajadores, porque los privados no van a pujar, ni los fondos buitres, ni las corporaciones internacionales van a pujar por nuestros intereses, ¿no? Entonces ahí también tenemos que hablar de la tecnificación del Estado. Yo digo, claramente me parece re importante pensar en un Ministerio de Energía o en un Ministerio de Planificación. Los escuché mencionar a Julio de Bío, donde se pensaba el país realmente. Además un ministerio completo, o sea, era Exactamente. planificación federal, inversión y servicios, o sea, era todo. Y que además siempre te pasa que te sectorizan todo y te fragmentan todo para que vos no puedas realmente pensar el país en su conjunto. Eso Divide también y nos pasa. triunfarás. Exactamente. Entonces me parece que un poco por ahí viene la discusión que hay que dar, que es una discusión de fondo, claramente, pero que creo que esto, ¿no? Tenemos que mirar, no para copiar nada, sino para ver el proceso, pero qué está pasando en China, ¿no? Como un país que hace 40 años estaba literalmente en la pobreza y que sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Y digo, lo que hicieron para eso necesitó de un Estado fuerte, de un Estado eficiente, de un Estado que conduce la política, pero que no dejó de lado el capital privado. O sea, hoy las corporaciones chinas son igual o mejores que la yankee, Sí, cotizan en bolsa, exacto, en Wall Street, vas a China y no estás es comunismo puro. Yo no conozco Estados Unidos, conozco China, pero
son metrópolis, digo. Nos estás dando, perdón, el pie, porque el pie. próximo programa hablamos con Francisco Tayana de Buenísimo. China. Así que todas las dudas que tengas las resolveremos ahí con el muchacho. Gran pie. Dante, ibas a decir algo, perdón. No, o sea, si se podía, o sea, también hay una diferencia de sistema político a nivel China, a nivel Exactamente. Argentina. Exacto. Si se puede en un país que históricamente no ha tenido consensos en nada, principalmente por la más famosa cuestión que es patria o colonia, si se puede hacer en este país esta cuestión de una proyección no solo energética sino minera, todo lo que venimos hablando Sí. entre los dos lados de la grieta. La tuvimos, o sea, tenemos que pensar en los planes quinquenales de Perón, en los planes de Julio de Vido, de Néstor, de Cristina. Digo, ayer hablaba en otro stream del plan nuclear, por ejemplo, o del plan energético nacional. Planificar es clave, es una herramienta sustancial de la política y de pensar un Estado. Yo creo que igual hoy para pensar todo esto, ¿no? Para pensar en una política energética soberana, o para pensar en las modificaciones que tenemos que hacer y demás, primero hay que pensar en esos dos hilos conductores que les dije. Una es que no podemos pensar en nada de todo esto con Cristina presa y proscripta, injustamente. Y por el otro lado, no podemos pensar en nada de todo esto sin pagarle al fondo. Porque no podemos desvincular la situación que estamos viviendo en un sector, que es el sector energético, de ese endeudamiento. O sea, hasta que nosotros no le paguemos al fondo, no vamos a poder hacer nada. Porque por algo fue lo primero que hizo Néstor. Por algo fue lo primero que... O sea, por algo Perón no Sí, no entró en no el adhirió, acuerdo. exacto, Sí, y sí. después la fusiladora o la Revolución Libertadora, lo primero que hace es adherir al fondo, digo. Sí. Entonces es parte de esa... En Argentina el modelo de país no está resuelto desde 1810 o desde 1852, o sea, desde la batalla de Caseros, no está resuelto. Pero sin embargo nosotros seguimos existiendo. Digo, existió Irigoyen, existió Rosas, Irigoyen, Perón, Néstor, Cristina, y tenemos que seguir siendo parte de esa disputa por un modelo de país más justo, con dignidad para los argentinos, ¿no? Digo, porque me parece que esa famosa grieta en realidad de lo que se trata es de esa disputa de dos modelos, de un país para 5 millones de personas o de un país para los 50 millones de personas que somos, donde todos podamos vivir en paz y con dignidad, ¿no? Digo, me parece que un poco también se trata de eso. Yo hoy ya estoy como en una situación de no me gusta hablar de cosas grandilocuentes, sino de realmente pensar en paz para los argentinos y en dignidad, digo, porque todo lo que está sucediendo ahora te desordena la vida, digo, los argentinos tenemos la vida desordenada, con 100 laburos, con no llegar a fin de mes, estamos todos acelerados, digo, con 1 millón de quilombos, el pueblo argentino la está pasando muy mal, y eso está directamente vinculado a todo esto, ¿no? Porque, en definitiva, eso, que cualquier familia tenga que pagar con tarjeta de crédito la factura de luz para sostener contratos dolarizados de compra de electricidad que se firmaron durante el macrismo, y no me parece. Entonces, nada, me parece que un poco por ahí viene la discusión. Gran cierre. Un aplauso para Agustina. La verdad, muchas gracias por venir. Te vamos Gracias a a invitar ustedes. nuevamente para hablar de Cuando quieran. energía nuclear. Sí, Vamos a hablar. además no hablamos de lo de Sí. Iguacel, nos quedó ahí para... Nos quedó ahí. Pero nos metimos con el Todo, litio, bueno. así que... Venimos con las mismas preguntas. De una. Sí, Bueno, sí, sí. redes, Ocipex, Bueno, tu Instagram. Lo que me llevo de. Eso. No, yo Instagram no tengo, pero pueden seguir las redes de Ocipex. Bien. Ocipex.com. Síganlos. Bueno, lo que me llevo de la charla entonces hay que expropiar todo. Sí, sí, sí. Y cualquier cosa digo, no, una especialista del carajo me dijo que hay que expropiar a todas las Que a vos te empresas. llame la culpa a que mí. sea todo de Estado. Excelente. Bueno, gracias por venir nuevamente. Gracias a Vamos ustedes. a una tanda y ya venimos. Estamos en. Cierre el programa. Para el cierre del programa. Vamos a tener 5 minutos de cierre con todos ustedes. Ya venimos. Estuvo re bueno.